Muy bien, hace algunos días se publicó en El Peruano la ley de protección al personal policial, también incluye a los miembros de las Fuerzas Armadas. Esta es una ley que estaba pendiente de aprobación, ¿no? La autoría es de Jorge del Castillo, excongresista por el partido aprista, y lo que busca esta ley, vamos, o sea, es, de alguna manera es, me imagino, y nos lo va a explicar el excongresista, es empoderar a la policía. Sí, vemos falta de respeto hacia ellos, pero hay quienes también tienen una posición contraria, porque lo que argumentan es que esta ley en realidad es un marco legal para la impunidad. Se trata de que el personal policial pueda utilizar sus armas en forma reglamentaria y si causan lesiones o muerte, pues no serían investigados, ¿no? Vamos a hablar con el excongresista Jorge del Castillo para que nos explique bien cuál es el espíritu de esta norma. Señor del Castillo, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, permítanme decir lo siguiente. Sí. Este proyecto de ley, que ahora es ley, cuando era proyecto de ley, fue un proyecto hecho de manera multipartidaria, ¿no? La célula parlamentaria aprista, Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, el Grupo Contigo. Esos fueron los que presentamos. Y cuando se aprobó en el camino, tuvimos reuniones de trabajo con la Corte Suprema, con la Fiscalía de la Nación, con el Ministerio de Justicia, en fin, el Ministerio de Interior. Es más, personal de esos ministerios colaboró con nosotros. Le pongo de testigo al actual ministro de Justicia, el doctor Castañeda, que en ese entonces era viceministro, y que un par de veces asistió por mi despacho y nuestro equipo también estuvo en el suyo, por ejemplo, ¿no? Dentro de los autores de los proyectos se encuentra Marisol Espinosa, Maritza García, este proyecto multipartidario que le he comentado, y el cuarto proyecto era de la congresista, hoy ministra de la Mujer, la señora Gloria Montenegro. De acuerdo. Para que usted vea que es un abanico muy amplio de la propuesta. Ahora, esto no pretende que no haya juicio. Sí hay juicio, hay investigación, hay acusación, hay juicio. Puede haberlo perfectamente. Lo que la ley dice es que exento de responsabilidad penal los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que actúen en el ejercicio de su función constitucional. ¿Cuál es su función constitucional? Velar por el orden interno. Eso es. Entonces, esta es una novedad en la legislación peruana, no. Desde el año 2007 existe. Esto exactamente lo que estoy poniendo, que nosotros lo hemos repetido aquí en esta ley. A ver, para entenderlo bien, porque usted dice que esto se aprobó con miembros de varios partidos, ¿no? Que inclusive se trabajó con el Ejecutivo. Sin embargo, hoy el primer ministro Vicente Ceballos ha dicho que ellos se oponen porque ya hay un marco legal que con eso es suficiente y que desnaturaliza el principio de proporcionalidad, porque inclusive lo deroga. A ver, me gusta ese punto que es importante. La opinión del señor Ceballos en ese tiempo siempre ha sido adversa, no lo dudo, pero su viceministro que participó con nosotros en las reuniones no tenía ese mismo criterio. Es más, este proyecto tiene opinión favorable del Ministerio del Interior, desde que era ministro, el actual ministro. Así que no estamos inventando la pólvora, ojo. Entonces, ¿qué cosa es el criterio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, que funciona en un mecanismo normal de defensa propia? Tú me atacas con un cuchillo y yo me defiendo con un cuchillo, con una piedra con una piedra. Pero el policía o el soldado tiene un arma que le dé el Estado. No se la da para que la tenga de adorno, no es parte solamente del uniforme, ¿no? Es una arma que se puede usar orgánicamente en el marco de la ley, sin abusar de los derechos humanos y para defender la vida de los ciudadanos y su propia vida. Porque si está en riesgo su propia vida, evidentemente podrán usarla, pero como última instancia, hay una serie de procedimientos previos que han salido, inclusive he visto videos en la televisión en que la Fuerza Armada y la Policía Nacional explican
cómo se interviene. No es que, como alguna gente cree, que una manifestación salen a tirar bala De acuerdo. a la gente de ninguna manera. De acuerdo, pero La ahí, ley dice digamos... expresamente, perdóname una cosita, la ley dice expresamente en su artículo 3 que si no se observa las normas del respeto a los derechos humanos, a la Constitución, al reglamento, a la ley, no aplica la ley. ¿No está limitando el trabajo de los jueces tal como argumenta también el primer ministro Vicente Ceballos? Lo que nosotros quisimos evitar es que pasen atropellos como en el caso de Piura, ¿recuerda? Que lo metieron muchas semanas, me parece, algunos meses, a un policía, injustamente. Después salió libre, pero ¿quién le quitó después la ignominia de haber pasado por la cárcel, de haber sido maltratado, de ser perjudicado en sus ascensos? Yo creo que me parece lógico que un proceso de estos, cuando se ha cumplido el policía o el militar dentro del reglamento, observando la Constitución, la ley y todas las normas, que ha respetado los derechos humanos, pero como resulta de eso termina una persona herida o muerta, me parece lógico que su proceso siga con comparecencia restringida y no necesariamente en la cárcel. Entonces sí está limitando el actuar de los jueces, porque un fiscal podría pedir prisión preventiva y el juez podría ordenar esa prisión preventiva. Bueno, los propios códigos limitan a veces la actuación de los jueces, le dicen cuándo puede poner una prisión y cuándo no, cuándo puede poner una comparecencia, cuándo no. O sea que eso está en los códigos, en la parte procesal. Si se cambia la ley, ese es el marco legal. ¿No le preocupa que hayan abusos y que esos abusos queden impunes? Yo creo que el Perú, y en estos días que estamos viendo que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están a cargo del orden interno, cuidando las calles, deteniendo gente que se excede, no digo un solo incidente, ¿no? Y le digo, estas disposiciones de poder usar el arma de reglamento, de estar exento de responsabilidad penal, no son nuevas, vienen de mucho antes, hace más de 10 años existe en la legislación peruana y antes también creo. Entonces, pero no sé si ha habido un muerto, ha habido un herido de bala, nada de eso ha pasado. Más bien al revés, yo diría que los agredidos han sido los policías, como el alférez de Curamori en Piura, que ha sido agredido, y que un fiscal de manera irresponsable ha soltado a los agresores. A ver, o sea, el mundo al revés. Señor del Castillo, con el objetivo de hacer mucho más enriquecedor este tema, vamos a escuchar, si me lo permite, a Carlos Rivera, que es abogado de IDL. Él tiene otra posición. Le pido por favor que me espere unos minutos para poder escuchar al doctor Rivera, por favor. Encantado, con respeto. Muchísimas gracias. Doctor Rivera. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor del Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ha podido escuchar entonces lo que ha dicho el excongresista Jorge del Castillo? ¿En qué condiciones y quiénes participaron en la confección de este proyecto de ley? Y finalmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Usted cuál es la impresión que tiene? Sí, he escuchado la intervención del señor del Castillo y efectivamente nosotros seguimos pensando lo mismo, digamos, del análisis que hemos hecho de la norma. La conclusión que tenemos es que es una norma inconstitucional. El hecho de que haya habido una participación de diversos representantes del Congreso anterior, en realidad no hace constitucional a la norma. Digamos, la norma hay que verificarla o hay que analizarla en el contenido mismo de sus disposiciones. ¿Qué es lo que objeta directamente, puntualmente? Mira, objetamos dos de las disposiciones que nos parece que son abiertamente inconstitucionales. La primera es sobre la que tú estabas preguntando justamente al señor del Castillo, es decir, la norma establece o no una restricción o respecto de las atribuciones de un juez del Poder Judicial. Desde nuestro punto de vista, sí, porque la norma cuando dice que en el caso de que hubiese una denuncia, ¿no es cierto?, y un juez del Poder Judicial tenga que hacer una valoración respecto de si es que el uso del arma de fuego para lesionar o matar a una persona fue proporcional o no, dice la norma que en esas circunstancias el juez del Poder Judicial tiene que resolver siempre favorablemente al efectivo policial. Bueno, el Congreso de la República, por más autoridad que tenga, no puede disponer de qué manera un juez
de la República va a resolver un caso. Eso es no solamente una violación a la independencia del Poder Judicial, sino una intromisión y una ruptura de la división de poder. Es decir, el Congreso de la República no le puede decir en ninguna circunstancia a una autoridad judicial cómo tiene que resolver un caso. Más aún si es que esa decisión, en ese primer momento en el que se formula una denuncia penal, va a significar que si es que el juez penal resuelve favorablemente, sin tomar en consideración las circunstancias concretas del caso, probablemente signifique que se genere una imposibilidad material de abrir procesos penales, toda vez de que el juez siempre va a resolver de manera favorable al efectivo policial, por lo tanto va a considerar que no hay un uso indebido, ilegal o inconstitucional de las armas de fuego. Pero también hay un criterio, ¿no? Es decir, si es algo que es flagrante o todos los elementos hacen sospechar que fue un acto de maldad y alevosía arremetido por un efectivo policial, tampoco es que el juez vaya a estar atado de manos ni el Ministerio Público, ¿o usted cree que definitivamente sí? Mira, sí, definitivamente. Yo creo que el destino que tiene esa norma, si es que no se declara su inconstitucionalidad, es que en el primer caso concreto que exista, lo más probable es que el juez penal que recibe el caso y ante la defensa del efectivo policial que reclame que se le aplique esa norma y por lo tanto emita una disposición en beneficio del policía, yo creo que cualquier autoridad judicial lo que va a hacer es ejercer un control constitucional difuso y va a declarar la inconstitucionalidad y la inaplicación para ese caso concreto de la norma legal. A ver, doctor Rivera, esa va a ser la razón. Ya, ok, de acuerdo. Espéreme un momento y regresamos al señor Jorge del Castillo, porque vamos a ir al corte, regresamos entonces con un par de preguntas más para ambos, para poder ya cerrar este tema y nos va quedando claro cuáles son las posiciones, cómo nace esto, cuál es el objetivo, pero también cuáles son los contraargumentos. Ya volvemos, por favor, 6:31. La ley de protección policial fue aprobada hace un par de días, fue publicada en el Diario El Peruano, aprobada por el Congreso de la República, en realidad fue aprobada por el Congreso disuelto y este Congreso actual ya lo hizo por insistencia y lo que busca es proteger al personal policial y también al militar, a ver, ¿cómo ponerlo en sencillo? Si disparan en una situación en la cual el efectivo se ve amenazado, digamos una defensa propia, pues no pasa nada, ¿no? Yo le quisiera preguntar al señor Jorge del Castillo, quien estuvo en la génesis de esta ley, ¿qué sucedería en un caso confuso, ¿no? En donde probablemente no hayan testigos. Y también si es que existe alguna data, alguna estadística que nos diga cuántas injusticias se han cometido contra efectivos policiales y militares, o si es que esta ley solamente se discutió en base a un caso mediático que usted mencionó. Sí, en primer lugar, a ver, permítame aclarar un puntito. Esta no se ha aprobado por insistencia, sino se ha promulgado por el presidente del Congreso, que estaba obligado a hacerlo. De acuerdo. Creo el artículo 108 de la Constitución, porque el presidente Vizcarra no la promulgó, pero tampoco la observó. Ese es un punto, es verdad. Y pudo haberla observado, para diciendo no la quiero de ninguna manera, o pudo haber corrijan este punto y otro punto, pero no dijo nada. Es correcto, lavó las manos, ¿no? Entonces, como no también, se vuelve a lavar las manos y le tira la pelota al ministro de Justicia, sin tener en cuenta que 2 de sus ministros actuales han participado en la elaboración de la ley. Eso lo dejo bien en claro. Okay. Y 3 inclusive con el ministro actual de Justicia, como se lo comentado hace un momento. Ahora, fíjese, lo que queda claro de esta conversación respetuosa con el doctor Rivera es lo siguiente. En primer lugar, que esté exento de responsabilidad penal, eso está en la ley hace muchos años. No es que lo estamos pidiendo nosotros. Es que eso no está en discusión. Si no está en discusión,
la parte de la ley donde le damos defensa legal a los policías. Y usted sabe que los policías tenían que contratar de su propio bolsillo abogados para que los defiendan cuando se metían en un lío de estos, porque el Estado no lo defendía. Había unos cuantos abogados en el Ministerio que defendían, no se daban abasto. Pero ahora, así como a un ministro el Estado le paga los más calificados a los abogados, también lo debe hacer con los policías. Están defendiendo la vida de las personas. Así que eso también está firme. ¿Qué se cuestiona? Se cuestiona el tema de que si al juez se le afecta o no su capacidad. Yo diría, fíjese. También se cuestiona que se le exima de responsabilidad, ¿no? En un caso, en un caso confuso, ¿no? Con la precariedad de nuestros sistemas de justicia y encima con... Eso lo definirá un juez en la sentencia, ¿verdad? Pero no te meten preso 3 años, 36 meses, y después veo si eras inocente o no. Estás exento de responsabilidad, pero ya te comiste 36 meses. O sea, no hay prisión preventiva para ellos. Esa es la idea. Hay procesos sin prisión. Esa es la idea. Y, repito, ¿qué cosa es el principio de razonabilidad? Dejando de lado la proporcionalidad. La proporcionalidad es lógica en una común defensa propia. Usted usa la palabra mágica, Mabel, defensa propia. Si a un policía, si a un agente delincuente o lo que sea, a querer hacer el daño que le puede causar la muerte, ¿cómo cree que debe responder? ¿Cómo? Llamo al pueblo, ahora que la policía nos está defendiendo. ¿Cómo hacemos para que un policía se defienda con eficacia ante unos maleantes con pistolas y con chalecas? ¿Cómo hace? A ver, vamos, por eso yo le preguntaba si ustedes tenían data, estadísticas acerca de no sé cuántos crímenes en contra de policías y militares se han cometido por parte de ciudadanos, o cuántas injusticias. Muchísimos casos. Basta ver el caso de Piura. Sí, ese fue un caso mediático. Pero es una realidad que sí, sin duda. Y justo yo le quiero lanzar el ejemplo para que me lo resuelva al doctor Rivera. Doctor, si me permite, hace unos cuantos días en Puno, si no me equivoco, un soldado fue asesinado por un sujeto que estaba en su auto, no quiso detenerse, le pidieron sus documentos, estábamos en estado de emergencia, lo atropella y lo mata. ¿Qué hubiese pasado si en ese momento ese soldado le disparaba al chofer del auto, teniendo en cuenta que ese auto se convierte en un arma homicida? Mira, en los términos generales del caso, desde mi punto de vista, y desde un análisis jurídico, ese efectivo policial, entiendo que fue un soldado del ejército, no tendría responsabilidad, porque primero estaba ejerciendo su función, segundo estaba haciendo uso de un arma de fuego proporcionada por el Estado, estaba cumpliendo una misión y estaba intentando repeler el incumplimiento de una norma legal. Me parece que ese es un caso, desde mi punto de vista, claro, en el que sí se autoriza el uso de armas de fuego y mecanismos de fuerza para los elementos tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Lamentablemente el resultado del caso fue trágico en otra dirección, en otro sentido. El que debió hacer este uso de sus armas de reglamento, lamentablemente fue más bien la víctima mortal de un crimen tan repudiable como el que hemos conocido en la semana pasada. Sí, se lo pregunto porque entiendo que el reclamo es poder proteger precisamente al personal policial, al personal militar que ahora está en medio de estos operativos coordinando con la policía. Sí, no, de hecho que sí. Bueno, desde nuestra posición como institución, como IEL, siempre ha sido del dotar a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas de los mecanismos tanto legales como institucionales para que cumplan de manera eficaz su función. Me parece que esos instrumentos existen, tanto a nivel de la policía como de las Fuerzas Armadas. El propio doctor del Castillo ha recordado el artículo 20 del Código Penal establece hace muchísimo tiempo una disposición que exime de responsabilidad penal a quienes, siendo funcionarios públicos, hacen uso de sus armas de fuego en términos reglamentarios. Por lo tanto, esta norma, desde mi punto de vista, no solamente es inconstitucional, sino también innecesaria, porque ya existían los instrumentos legales que se pueden utilizar y se han venido utilizando cuando ocurren este tipo de circunstancias. Elementos de la Policía Nacional que frente a circunstancias de emergencia urgentes hacen su uso de sus armas de fuego porque efectivamente esa es la función que ellos cumplen.
en determinadas circunstancias, ellos no solamente porque deben proteger su vida, sino la vida de terceras personas, ellos tienen la posibilidad de eliminar a la persona. ¿Qué es lo que...? Caso de un asalto en el en el que hay delincuentes que están haciendo uso de su arma de fuego y ponen en riesgo la vida del policía o de personas particulares, el elemento policial tiene la absoluta atribución de hacer uso de su arma de fuego, inclusive eliminando a la otra persona. Eso es perfectamente legal. Las circunstancias de las que estamos hablando son circunstancias en las que hay probablemente una controversia respecto de si es que es un uso constitucional del arma de fuego o si es un exceso del elemento policial. Ahora, y si hablamos, si me permite, si hablamos de las formas, el excongresista Jorge del Castillo tiene razón, o sea, el Ejecutivo pudo observar esta ley, sin embargo, no lo hizo, y ahora el primer ministro Ceballos muestra su disconformidad, pero ya es un poco a destiempo. Sí, de hecho que sí, yo creo que en el ámbito político efectivamente escuché al presidente decir de que no observaron la norma por el hecho de que no existía Congreso de la República, pero creo que ahí fue el Ejecutivo debió cumplir con el procedimiento de observación porque el Ejecutivo sabía que en algún momento se iba a instalar un nuevo Congreso de la República. Claro. No lo hizo. Pero ahí le faltó, ¿no? Ahí adelantarse a la situación. Yo creo que ahí faltó iniciativa no solamente política, sino iniciativa de carácter constitucional. La Constitución autoriza al Poder Ejecutivo, y en este caso al propio, con la recomendación del Ministerio de Justicia, de poder hacer una observación a la norma, y probablemente el destino de la norma hubiese sido uno diferente. Sí, ¿no? bueno, el detalle que nos ha dicho también el excongresista Jorge del Castillo, a quien le agradecemos muchísimo por su participación, es que este proyecto de ley se coordinó entonces con quien era viceministro de Justicia y ahora es ministro de Justicia. Ojo también con ese dato, ¿no? Que es importante poner sobre la mesa porque ya, es decir, si hubo una coordinación, inclusive estuvo ahí la ministra de la Mujer en su calidad de congresista, pues no se entiende ahora por qué es que el primer ministro Ceballos pues dice que no está de acuerdo con la norma. Pero bueno, ya para terminar con esto, doctor Rivera, ¿qué es lo que sigue entonces? Si es inconstitucional, se presenta una demanda, ¿el Ejecutivo puede hacer algo al respecto? Mira, no sé si el Ejecutivo tome alguna iniciativa. Desde mi punto de vista me parece que es probable que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación o capaz algún colegio profesional como el Colegio de Abogados, que son instituciones que constitucionalmente están autorizadas o facultadas a presentar procesos de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional, o el 25% de congresistas o 5.000 ciudadanos que adhieran a una iniciativa para que se presente un proceso de inconstitucionalidad. No creo que el camino está dirigido hacia el Tribunal Constitucional, ¿no? Muy bien. Yo tengo la impresión que el TC va a emitir una sentencia, no sé en qué momento, pero muy probablemente declarando la inconstitucionalidad de esta ley. Muchísimas gracias a ambos, la verdad, aprecio que hayan dado sus puntos de vista, la idea es encontrar también coincidencias y creo que aquí lo importante es que en ambos argumentos lo que se busca también es proteger a la policía, empoderarlo, ver las formas en que no se cometan abusos tampoco. Muchas gracias y vamos a ver qué es lo que pasa con el Ejecutivo después de lo que dijo el primer ministro respecto a esta ley. Gracias a Jorge del Castillo, gracias a Carlos Rivera, 6:47, hacemos pausa y volvemos.